¿Qué tal? Hola a todos. Damos un par de minutos más. Espero que me veáis y oigáis bien. Buenas tardes. Hola, ¿qué tal? Vamos a esperar un minutillo Buenas tardes más. a todos. Bienvenidos. Espero que me veáis y oigáis bien. Creo que sí. Os voy a poner en mute, ¿vale? Para que- Muy bien. Esperamos un minutillo más. Muy bien. Semana y media. Vamos a dar unos segundos, un minutillo de cortesía. Esto del Zoom hace que la gente sea más puntual, por lo que veo. Muy bien. Pues fenomenal. Si os parece, vamos a empezar. Primero, daros las gracias a todos. Espero que hayáis tenido un buen verano, que estéis con salud. Eh, Vamos a cambiar un poquito el formato de la llamada de este mes. Voy a empezar por el Outlook, ¿vale? Un poco hablando de los mercados. Hay muchas cosas que están ocurriendo. Y más adelante, la segunda parte, bueno, abrimos un poco a preguntas que podáis tener por ahí a nivel macro. Lo mejor es que las vayáis poniendo en el chat, si os parece bien, ¿vale? Como hacemos otras veces. Y luego en la segunda parte lo que voy a hacer es centrarme un poco más en la estrategia en sí y tanto el rendimiento de este mes como también para aquellos que es la primera vez que os incorporáis a este tipo de llamadas, pues un poco también de introducción a la estrategia y la filosofía de inversión. ¿Vale? Así que voy a empezar compartiendo la pantalla. Espero que la veáis bien. Y bueno, empezamos quizás con simplemente una visión gráfica de lo que ha pasado este mes y un poco desde el lanzamiento de la estrategia. Aquí veis claramente la estrategia Igneo en azul y el S&P, la bolsa americana en naranja. Hemos visto una recuperación extraordinaria, más que una V, esto sigue tirando a nivel de bolsa americana y bueno, están haciendo nuevo récord, no solamente en el S&P, sino que, como bien sabéis, área de tecnología, pues como una moto. Y ahí hablaremos un poco de riesgos y quizás oportunidades. Pero bueno, esto ocurre dentro de un marco macroeconómico en el que hemos visto una Reserva Federal
pues, cambiando un poco la pauta y las reglas del juego. Algo que puede parecer poco, pero ya se veía venir y que tiene muchas implicaciones importantes. Y bueno, vamos a empezar con... me gustaría empezar con una visión más macro, top-down, y bueno, hablando un poquito sobre la tesis de inversión, que yo creo que es relevante a la hora de entender también la visión más micro. Y para ello, como sabéis, en mi opinión, el punto de partida es que bueno, el daño ya estaba hecho, ¿no? Yo los últimos 10 años los resumo, en cierto modo, como la transformación de interés sin riesgo a riesgo sin interés, ¿no? ¿Os acordáis que hace 10 años teníamos el bono alemán, el Bund, a 10 años nos pagaba un 5%? Y esto tenía dos implicaciones muy grandes. La primera era que íbamos a ganar un 5% al año sin tomar ningún tipo de riesgo, ¿vale? Y en segundo lugar, ese bono alemán, si se producía una situación de distrés y había riesgo importante, caían las tasas, básicamente el bono alemán a 10 años, ese 5% te podía pagar, pues, convertirse en un 50% de ganancia de capital, ¿no? En ese sentido, lo que vemos es que esta transformación en el que el bono alemán a 10 años paga un 5% a un bono alemán a 30 años con tasas nominales negativas, pues esto no es una señal de fortaleza, sino que es básicamente una señal de que lo que hemos hecho ha sido distorsionar totalmente de forma artificial el precio del dinero y como resultado de esto, pues estamos básicamente todos los activos que se valoren descontando el valor de flujos de caja futuros, pues evidentemente han subido en valor, ¿no? Y ya la estupidez o el concepto de los tipos de interés negativos en el que prefieres 100 euros en el año 2050 a que te los paguen mañana, ¿no? Entonces, en ese sentido, esta distorsión y estos extremos, al final lo que han hecho ha sido crear una serie de burbujas, en mi opinión, síncronas paralelas. El daño ya estaba hecho y es algo que los que me conocéis y llevamos hablando ya lo sabéis, ¿no? Pero luego vimos, evidentemente, esta situación de fragilidad preexistente. Tuvimos el shock de COVID, nadie lo esperaba, pero puso en evidencia cierta fragilidad del sistema y además exacerbó ciertos problemas y de hecho nos ha traído problemas nuevos, ¿no? Ante lo cual, lo que hemos visto es una respuesta sin precedentes. Esta diapositiva más o menos es la misma desde marzo, la he ido actualizando, pero básicamente la visión que teníamos se ha ido cumpliendo y hay un par de componentes nuevas, pero creo que es una buena forma de empezar la conversación. Y es que esta respuesta sin precedentes al final, en mi opinión, ha confirmado un poco la visión de que estas burbujas son demasiado grandes para caer, son burbujas sistémicas y que los bancos centrales tienen un nuevo enemigo y es las burbujas. Y para ello, básicamente, van a hacer todo lo que puedan, monetaria y fiscalmente, bancos centrales y gobiernos, para evitar el colapso de estas burbujas y básicamente las variables del sistema son tanto la devaluación de las monedas como la inflación. Así que si tuviera que resumir los próximos 10 años en una línea sería la transformación de burbujas sistémicas en inflación. Pero vamos a ver cómo se desarrolla. Y en ese sentido, lo que vemos es que hemos visto una desconexión importante entre los mercados y la economía, por lo menos algunos sectores. Hemos visto también claramente, bueno, una de las preguntas, ¿no? ¿Hasta qué punto la liquidez y la deuda pueden resolver problemas, ¿no? De solvencia? Y en mi opinión, sigo pensándolo, la liquidez y la deuda no resuelven los problemas de solvencia. Como veremos más tarde, pueden retrasar, o transferir o transformar, pero no lo resuelven e incluso pueden llegar a crear problemas mayores, ¿no? Entonces hemos visto pues, ciertos sectores ya sufriendo pues, bancarrotas y más que vendrán y bueno, parte también por una aceleración y un cambio fingido por esta situación extraordinaria, ¿no? De hecho, esta llamada la estamos teniendo por Zoom, que hace unos meses pues igual no.
Otra consideración importante es esta idea de que los tipos de interés, la normalización monetaria, la idea de que podemos subir los tipos de interés al 5%, es ciencia ficción. Básicamente, si subiéramos los tipos de interés al 5% sería el colapso del sistema absoluto, y básicamente estamos en una situación en la que no podemos normalizar y vivimos con esta dinámica compleja, ¿no? También hablábamos de que el virus tarde o temprano se iría, pero de que las políticas monetarias se iban a quedar, ¿no? Esto es una dinámica permanente de los mercados, que es cómo los bancos centrales y gobiernos aprovechan las situaciones de crisis para introducir ciertas medidas como algo excepcional y temporal, cuando en realidad se convierten en algo permanente y convencional, ¿no? Lo vimos con QE, que nos lo vendieron en el 2008 como algo totalmente excepcional y que iba a durar poco y que se iba a quitar. Aquí se ha quedado, y lo mismo va a ocurrir con muchas otras cosas que bueno, están aquí para quedarse porque simplemente no se pueden revertir, ¿vale? Es un poco la idea también como los tipos de interés. Crees que los puedes bajar y luego subir, y luego al final se apela a esa fragilidad, ¿no? El tema de inflación lo hablaremos en más detalle, es muy relevante, sobre todo con la Fed cambiando un poco su posición, pero yo sigo teniendo esta visión desde hace tiempo que a pesar de todos los riesgos deflacionistas, vamos a ver inflación. De hecho, esta inflación, y hablaremos de ello en más detalle, porque es muy central también a la tesis. Estamos viendo una situación en la que estas valoraciones artificiales, al final, por mucha complacencia del mercado, no duran para siempre, y por aquí pues, estamos en un momento y en niveles de valoraciones en los que recomiendo mucha prudencia, y creo que hay muchos excesos en muchas partes. Y bueno, muchos de vosotros sois expertos en equities y tenéis una visión muy clara, pero está claro que estamos viendo unas distorsiones muy importantes, y en los que tenemos suficiente edad para haber vivido en primera persona la crisis del 2000-2001, pues a mí personalmente veo bastantes paralelismos, ¿no? Ya veremos cómo acaba. Y claramente las burbujas, uno de los dichos, ¿no?, es que siempre tienden a durar mucho más y a ir mucho más lejos de lo que esperaba cualquiera, pero también es verdad que cuando caen mucho más rápido y mucho más lejos también de lo que nadie esperaba, ¿no? Así que vamos a ver este tema, pero que la complacencia es simplemente que que entendamos que estamos viviendo en un mundo de valoraciones artificiales y tiene sus riesgos, ¿no? Hablaré más en detalle de la complacencia, el fear of missing out, es decir, el miedo a perdérmelo, el TINA, there's no alternative, no hay otra alternativa, todo el tema de los splits, ¿no?, como cortar la pizza en trozos cada vez más pequeñitos, pues ha generado muchísimo valor por el momento para empresas como Apple o como Tesla, ¿no?, haciendo que el pequeño inversor pueda acceder. Cosas que van un poco en contra de ciertas teorías académicas, ¿no? Al final las empresas valen lo que valen, pero bueno, el grado de distorsión, digamos, o el grado de impacto es simplemente extraordinario, ¿no? A esto podemos añadir, y un tema muy clave también al que volveremos, es el tema de la batalla de las monedas. Este mes ha sido el peor mes para el dólar en más de una década, en parte por su posicionamiento con respecto a la inflación, algo que llevábamos ya tiempo hablando, pero también debido a otro tipo de medidas que se han ido tomando, ¿no? Es un poco una reafirmación de la tesis que hemos estado comentando, y en el que la batalla de las monedas es muy central, ¿no? La devaluación competitiva del dólar, las implicaciones en inflación, la posible monetización y la respuesta de otros bancos centrales va a ser clave. Y bueno, ya lo hemos visto, ha sido tocar 1,20 el euro dólar, y ha saltado ya el ECB diciendo que evidentemente que importa el tipo de cambio y que lo están monitorizando, ¿no? Entonces, en ese sentido es más de lo mismo, ¿no? No estamos resolviendo problemas, los estamos dando la patada a la lata, transfiriendo, transformando y en mi opinión, agrandando, ¿no?, como veremos en más detalle en un segundo, ¿no? Esta batalla de las monedas tiene una imagen de espejo, que es la batalla comercial, ¿no? La forma de defenderse contra alguien que devalúa la moneda de forma, digamos, agresiva, pues es
es imponer aranceles. Y esto es algo que veremos con total seguridad. Ahora mismo la tensión con China ha disminuido, pero es un tema muy latente y que es inevitable como digamos, resultado de estas batallas de las monedas. Y el tema de la volatilidad es muy relevante porque al final la volatilidad es un indicador, para mí es uno de los antiburbujas clave del sistema. Y bueno, hemos visto una compresión del VIX desde 80 prácticamente a casi 22, niveles técnicamente muy fuertes, mucha compresión, y hemos visto, de cierto modo, como veremos en mayor detalle, un poco la respuesta de la volatilidad, y este es un factor muy importante a la hora de posibles dinámicas de mercado, ¿no? Entonces, como pequeña visión, vista de pájaro, estamos en una situación en la que, como sabéis, pues muchos de estos factores los llevamos monitorizando, eran bastante, no teníamos una bola de cristal, no sabíamos en cierto modo cómo iban a plantearse, pero un poco las cosas siguen yendo por este camino y reforzando un poco esta visión, que vamos a ir en mayor detalle. Vamos a mirar, este slide lo puse por primera vez en marzo. Hablábamos un poco del shock que vivimos, ¿no? Tanto un shock de volatilidad en el que vimos el VIX a 80, niveles que no habíamos visto desde el 2008. Habíamos visto un shock de demanda extraordinario con, otras cosas, petróleo a precios negativos, ¿no? Creando una crisis importante. Problemas en las cadenas logísticas, evidentemente una crisis de salud y con implicaciones políticas, sobre todo aquellos gobiernos que lo han hecho mal. Y desde entonces pues vemos que muchas de estas cuestiones siguen evolucionando. Hemos visto, quizás llamaría la atención por un lado, todo el lado de la volatilidad. Hablaba de ella como un factor muy importante. En mi opinión, sigo pensando que la volatilidad va a seguir elevada y creo que un VIX a 30 es un nivel bastante razonable dada la situación actual, y es un poco de freno al mercado y vamos a ver las implicaciones que puede tener, pero evidentemente una subida de la volatilidad por cualquier motivo, ya sea la burbuja pincha, la antiburbuja sube y pincha la burbuja, o se producen ciertas dinámicas, yo creo que es un factor a monitorizar. Y hemos pasado, bueno, creo que los niveles que vimos en el 2019 de un VIX a 10, 12, dadas las circunstancias, son altamente improbables, y creo que un nivel de volatilidad elevado es consistente con la situación actual, y creo que es un factor a monitorizar porque puede ser algo que exponga un poquito la complacencia del mercado, ¿no? El tema de salud, evidentemente, el mercado está descontando ya prácticamente pues, muy buenas noticias, que yo sinceramente espero que sea el caso y que tengamos las vacunas y demás. Realísticamente, rascando un poquito, sabemos que estas vacunas no van a estar listas para este invierno, y aunque te saltes todos los protocolos, probablemente estamos hablando ya del año que viene. Pero en cualquier caso, sí que hay otros factores de esperanza, como puede ser, pues parece ser que la mortalidad está siendo más baja, quizás las cepas están siendo un poco de selección natural, están siendo menos agresivas, sabemos combatirlo mejor, así que espero que la crisis tenga un fin y que bueno, podamos normalizar nuestras vidas, pero sigue siendo un riesgo. Y evidentemente a nivel político, pues tenemos las elecciones de Estados Unidos, que han pasado de dar un ganador claro a Joe Biden a un 50-50 virtual, que bueno, el mercado, yo aquí entiendo que hay un impacto importante, y sobre todo por el lado de impuestos, en el que, bueno, vamos a ver, pero yo sigo pensando que la sorpresa puede ser un poco negativa, claramente si tenemos a los demócratas que vuelven a avanzar por cualquier motivo, ¿no? Ahora mismo con la situación actual, la bolsa y otros factores, pues vamos a ver, lo estamos siguiendo todos de cerca, pero yo creo que es un factor adicional de volatilidad y de riesgo que hay que monitorizar. Vemos la volatilidad en sí, como os decía, hemos visto un cambio dramático, y llama la atención, quizás puede ser un blip puntual ahora mismo, pero yo creo que es una pequeña bandera roja.
el hecho de que el VIX esté repuntando un pelín sin motivo muy claro y a pesar de tener una complacencia enorme y una subida fuerte. Y esto, como lo digo siempre, ¿no? La volatilidad artificialmente baja es como ir en un coche a 300 km por hora cuando el velocímetro dice que vas a 80, ¿no? Al final, si tienes un accidente, ¡pum! ¿Qué sientes? Pues sientes la verdadera velocidad a la que ibas, ¿no? Independientemente de lo que te diga el velocímetro, ¿vale? Y por ahí esa volatilidad artificialmente baja, ya implícita o realizada, suele contribuir a que la gente tome más riesgo del que cree. Y en ese sentido, pues quizás ha sido inhibido, en cierto modo, algunas estrategias más cuantitativas que estarían muchísimo más apalancadas y que hubieran comprado muchísimo más, pero que se están viendo arrastradas también, y quizás parte de la fortaleza de la bolsa es estas estrategias que siguen las tendencias y que al final les hemos visto comprárselo todo en el 2018, venderlo a muerte, ponerse cortos, luego volver a comprarlo, luego volver a venderlo y ahora pues están comprando, ¿no? Entonces, sinceramente, pues bueno, parte de la regla del juego y vamos a ver cómo sigue evolucionando, pero vamos, la volatilidad es un factor clave y que nosotros monitorizamos y que aprovechamos a través de seguros, ¿no? Vamos a mirar un pelín de detalle más lo que es la pata monetaria y esta idea de que puedes resolver problemas a base de imprimir papelito, ¿no? Y lo que vemos es que pues bueno, se han tomado una serie de medidas históricas, desde tipos de interés cero, al QE que hablábamos, a tipos de interés negativos, a dinámicas que hemos visto en otros países y que se siguen cumpliendo, como hemos visto la Reserva Federal, no solamente comprando bonos de su gobierno, sino también entrando en otros sectores que lo hacen para evitar el colapso, pero abriendo nuevos frentes, nuevos precedentes, así como lo que es el helicopter money, dando el dinero en el bolsillo a la gente, alquileres, lo que sea necesario, de forma excepcional, pero de nuevo, medidas que suelen normalizarse, y un poco la batalla de las monedas, ¿no? Y yo insisto mucho que esto en sí no está resolviendo los problemas, ojalá pudiéramos resolver los problemas de esta forma, pero repito, insisto, lo único que estamos haciendo, en mi opinión, es retrasar, transferir en forma de batalla de monedas, transformar burbujas en inflación y agrandar, ¿no? La política monetaria va de la mano de una expansión fiscal, pues básicamente resolver el problema con más deuda, y hemos visto cómo pues, evidentemente cualquiera que no falta ser un genio para saber que los niveles del bono español o otros muchos mercados no reflejan la calidad crediticia del país, sino la cantidad de dinero que se ha impreso y se ha prestado a través de programas de QE. Y esto ha permitido a los gobiernos pues gastar más, endeudarse más, evidentemente a niveles artificialmente bajos, e incluso ya la cuadratura del círculo, que es bajar impuestos, ¿no? Como ha pasado en Estados Unidos, todo a base de aumentar la deuda y imprimir papelitos, ¿no? Esto nos ha llevado incluso a hacer bailouts con un apoyo monetario y que, en mi opinión, dará lugar a una monetización tarde o temprano de esta deuda. Y este MMT, esta teoría monetaria moderna, de gasta lo que quieras, endeúdate lo que quieras y no hace falta que subas impuestos, esta panacea, pues habréis visto ya a Warren Buffett, feliz 90 cumpleaños, el hombre está ahí como si fuera el primer día, y el otro día pues hablaba de estas cosas y un poco hablando parecía casi que estaba leyendo mi libro, ¿no? Pero hablando un poco en modo crítico de algunas de estas cosas que están pasando y bueno, ratificando un poco esta dinámica monetaria compleja que no está resolviendo problemas y los aumenta, ¿no? Y hablaba antes de esta idea de la batalla comercial como guerra de espejo de la batalla de las monedas, y que al final estamos viendo, en mi opinión, de forma muy clara algo que yo ya venía diciendo desde hace tiempo, que es esta situación en la que mamá y papá, después de un intento de una década aumentando deuda, en el cuarto trimestre del 2018 intentan normalizar la política monetaria y se dan cuenta de que incluso yo en mi situación personal podría permitirme una hipoteca de $1 trillón,
si fuera al 0% interest only, ¿no? Cualquiera de nosotros podría. El problema es cuando suben esos tipos, ¿no? Entonces, básicamente el sistema cede, desde entonces los bancos centrales han estado un poco a contrapié intentando evitar ese colapso y básicamente de una forma muy preemptive, ¿no? Están un poquito por delante del mercado para evitar esto y siempre con cartas en el bolsillo o en la manga para poder responder a estas eventualidades, ¿no? Entonces, en ese sentido, la política monetaria y fiscal que van de la mano, hemos perdido totalmente la independencia de los bancos centrales, es un punto muy relevante con respecto al debate de la inflación, ¿no? Y cómo buscamos, pues, de nuevo, resolver el problema o transformar ese problema, ¿no? Me conocéis, ya sabéis que yo siempre digo que la inflación, o sea, no es que suba tu casa, el precio de tu casa, o sea, no es que suban las cosas, tu casa o el pan. Lo que ocurre es que baja el valor del dinero con el que compras tu casa y compras el pan, ¿no? Esa pérdida del valor monetario es importante entenderla porque al final la inflación, hay evidentemente un montón de fuerzas deflacionistas, ya sea pues, miles, ¿no? El desempleo, la tecnología, la demografía, la sobrecapacidad, las mismas burbujas, muchísimas cosas que contribuyen a la deflación del mundo, pero lo que ocurre es que ese agujero, ese monetario, lo que está haciendo es rellenar y con creces con papelitos impresos, ¿no? De forma que cuanto más deflación tienes, más pueden abusar los bancos centrales y gobiernos de su situación apelando a esta situación, ¿no? Cuando en realidad lo que estás creando no estás solucionando el problema, sino que, insisto, estás aumentándolo y sé que muchos de vosotros latinoamericanos en esta llamada nos lleváis cierta ventaja porque esto ya lo tenéis bastante interiorizado, ¿no? ¿Qué pasa cuando intentas resolver problemas con papelito y deuda, ¿no? Entonces, en ese sentido, vamos a hablar un poco más en detalle del cambio de visión, que es algo que veníamos anticipando, que es la Reserva Federal ha pasado de hablar de la inflación al 2% como si fuera un techo, a hablar del 2% como inflación media, ¿vale? Esto es muy relevante porque al final se están quitando un poco las limitaciones, las excusas que podrían tener frente a una subida de inflación, que es evidentemente algo que creemos que se va a dar. Y entonces están hablando de que hemos tenido una inflación por debajo del 2% durante tanto tiempo que si estamos un tiempo por encima no pasa nada, ¿no? Lo único que está pasando es más de lo mismo, se están dando margen, se está acelerando mucho, a pesar del CPI es evidentemente una cifra totalmente ridícula, o sea, no refleja, por lo menos en mi caso, y yo creo que en el de muchos, la inflación real que estamos viviendo en nuestros bolsillos y nuestras carteras, y aparte de eso, pues es un proceso muy acelerado, ¿no? Yo hablo siempre de la rana en el agua hirviendo, ¿no? Como sabéis, la rana la pones en agua hirviendo, salta. Si la pones en agua tibia y calientas la temperatura poco a poco, se muere hervida, ¿no? Pues la inflación es algo parecido, ¿no? Si entras en una inflación brutal, saltas, pero si te diluyen a un 2% anual en 10 años, te han quitado un 20 y pico por ciento, en 10 años, con el efecto compuesto, casi un 50% de tu dinero, ¿no? Pues ese proceso de inflación, ese 2% y esa aceleración, pues bueno, vamos a ver cómo se manifiesta. Claramente los bancos centrales están contra la espada de la pared. Para mí, con toda su buena intención, son los grandes responsables de los burbujones que tenemos y el problema que tenemos. Y esa falta de querer o aceptar crisis a corto plazo o elecciones o políticas lleva a tomar decisiones que nos hacen daño a largo plazo, ¿no? Entonces, la independencia de los bancos centrales está clara, la hemos perdido. Voltaire hablaba de que el valor intrínseco del papel moneda es papel. Y bueno, por ahí vemos pues esta situación repitiéndose una vez más con esta dinámica. Y sabemos que la inflación tiene dos fases, ¿no? Tiene una Gresham's Law, sabemos que hay una fase 1, de inflación más baja, y una segunda en la que entran las expectativas de inflación. En Argentina o en Venezuela, en otros sitios, nos podrán contar del supermercado y el precio llegas por la mañana y por la tarde está tachado, ¿no? Eso ya no es solamente la velocidad a la que se imprime el dinero, sino son las expectativas
también y cómo funciona o se colapsa el sistema, ¿no? Así que muy, muy peligroso. Evidentemente, al día de hoy, con el problema siendo la deflación y una crisis, pues parece un buen problema, pero yo creo que básicamente esto es una bomba de relojería y tiene implicaciones muy serias, ¿no? Como decía, la batalla de las monedas es clave, pero al final estamos creando y exacerbando estas burbujas que son el gran riesgo sistémico, ¿no? Por lo tanto, lo que vemos es que ha habido un cambio en las reglas de juego, ¿vale? Esto, a pesar de que lo explico muchas veces, sigo recibiendo muchísimas preguntas, ¿no? Porque con mi visión de inflación la gente me pregunta, bueno, ¿cómo es posible que inviertas en treasuries, ¿no? Y básicamente es normal. Al día de hoy muchos pensamos, todavía creen que las reglas del juego siguen siendo las que eran, ¿no? Que era el Banco Central, si viene inflación, va a subir tipos de interés y por lo tanto caen los bonos, ¿no? Es lo que mucha gente piensa. Lo que os estoy diciendo de una forma lo más clara posible es que, en mi humilde opinión, los tipos de interés no pueden subir y vamos a tener una situación en la que vamos a tener inflación, sí o sí, y tipos cero, ¿vale? Entonces, esa convivencia de inflación y tipos cero, de hecho, es muy positiva para... Nosotros tenemos el fondo posicionado a través de duración larga y TIPS, donde vemos esa protección adicional, ¿no? Pero lo importante que hay que entender aquí es que las reglas del juego han cambiado, los bancos centrales ya no se comportan buscando estabilidad financiera desde el punto de vista de inflación, sino que están ahora mismo, su única labor es evitar que el sistema colapse, y lo irónico es que, o la desgracia, es que estas burbujas que se han creado, las han creado ellos, ¿no? Con toda su buena intención, con estas medidas cortoplacistas y con políticas monetarias que son totalmente relativas y contagiosas, ¿no? Hablo mucho de la batalla de las monedas y os puedo decir, por ejemplo, que el motivo por el que en Europa tenemos tipos de interés negativos es muy sencillo. Es que Estados Unidos estaba al cero. Necesitábamos un diferencial de tipos de interés negativo, queríamos devaluar el euro a toda costa, defendiéndonos básicamente de la agresión que sufrimos en el 2008 y en ese sentido, pues nunca hubiéramos tenido tipos de interés negativos en Europa, en mi humilde opinión, si la Fed hubiera estado al 2%, ¿no? Así que este juego relativo y contagioso nos lleva a donde estamos y es una situación complicada. Es un slide nuevo, un poco la complacencia y lo que estamos viendo es tremendo, ¿no? El Central Bank Put, esta idea de que mamá y papá van a estar siempre ahí para protegernos, pues está de vuelta de una forma muy, muy clara y, en mi opinión, da lugar a una serie de riesgos y cosas, pero básicamente estamos ahora en esta dinámica de whatever it takes, ¿no? Y si hay que hacer un bailout de las líneas aéreas, pues se hace. Y si hay que hacer un bailout de la industria entera del petróleo, se hace, porque solo hay que imprimir papelito y ya está. Lo que no podemos permitirnos es que la gente pierda el trabajo y tal, ¿no? Y esta dinámica es muy tentadora, es muy, muy política, pero viene con un precio, ¿no? Esta búsqueda desesperada de rendimientos y de ganancias, sí, los tipos están al menos 0,5, pero yo quiero mi 5%, nos lleva a tomar mucho riesgo como inversores y crea apalancamiento directo o indirecto y crea un riesgo de correlación importante y de cartera que hemos hablado muchas veces, ¿no? Que es el riesgo de falsa diversificación que veremos en más detalle en un rato. Vemos también cómo esta distorsión, pues evidentemente si te regalan el dinero y el equity sube, pues bueno, todos los CEOs pues, han comprado todas las acciones que pueden. Esto funciona muy bien porque te genera apalancamiento implícito, te quita acciones, ¿no? Apple ha estado haciendo buybacks, tienes menos acciones, tienes tipos más bajos, al final la acción sube y te forras más, ¿no? En tus stock options. Lo que pasa es que esto te genera un apalancamiento implícito. ¿Y qué ha pasado? Pues que las líneas aéreas en Estados Unidos durante los últimos 10 años han estado haciendo share buybacks, recomprando sus acciones y luego resulta que cuando el mercado se da la vuelta tienen que llamar a mamá para que venga a rescatarles, ¿no? Entonces, hay gente que está un poquito cansada de esta dinámica porque al final es muy claro, ¿no? quién gana y quién pierde, ¿no?
El fear of missing out, pues brutal. Bueno, evidentemente esto yo no me voy a meter no tengo una bola de cristal, quizás todo esto tiene mucho sentido. En mi opinión hay muchas cosas muy, muy debatibles, pero sí que es verdad que ha dado lugar a una serie de manía especulativa por los Robin Hoods en Estados Unidos, un montón de cosas. Esto ha dado el famoso de todos los stock splits y muchas cosas que están pasando ahora y valoraciones de Tesla con un PI de 1000 y cosas que son verdaderamente llamativas y que dejan un poco personalmente me recuerdan mucho a la dinámica del 2000-2001. Obviously, no hay otra alternativa y te genera, pues te lo compras todo, crea este riesgo de falsa diversificación. Las burbujas que son demasiado grandes para caer, sistémicas, pues al final generan oportunidades, en el lado de las antiburbujas. Y bueno, todo esto al final está revertiendo en un problema de desigualdad y de una situación pues que bueno, vemos, no es fácil conectar, connect the dots, pero en mi opinión, al final toda esta situación de tensión social que está surgiendo, al final es difícil que la gente diga, esto es porque los bancos centrales han imprimido papelito, han creado esto, tal, y han creado inflación y yo al final sigo ganando mis 2 duros, tengo un trabajo precario y resulta que la gente tiene 200.000 millones de riqueza, ¿no? Hay una serie de problemas que no son nuevos y que pueden dar lugar a una dinámica que ya la sabemos y la hemos vivido. Y como sabéis, los que tenéis una copia de mi libro, después la oportunidad de daroslo en persona, antes del lockdown, pues suelo decir espero que te guste y espero equivocarme, ¿no? Por desgracia, están pasando muchísimas cosas que veíamos venir y sinceramente no son buenas, ¿no? Así que bueno, dentro de esa situación, como sabéis, este es un juego en el que bueno, no simplemente consiste en meter goles. El mundo de inversión no es solamente ganar dinero, sino que para mí es más importante incluso la defensa. Es decir, para poder ganar primero hay que no perder. Y en ese sentido, yo creo que los próximos 10 años van a ser relativamente claros. O estás largo de inflación o corto de inflación, ¿no? Y entonces la composición del equipo, yo creo que los delanteros, creo que yo personalmente creo que, y lo llevo tiempo diciendo, favorezco el equity frente al crédito, perdón. Es decir, estamos yendo también a valoraciones un tanto excesivas que generan un problema a través del equity duration o el PE, en el que estamos descontando estos cash flows de forma que está aumentando muchísimo el riesgo y una burbuja, por lo tanto podrían caer los dos mucho, pero sobre el papel, en un mundo de inflación, los 100 euros que te va a pagar un bono de Telefónica en 20 o 30 años no creo que te compren mucho. Sin embargo, esa acción es posible que capture más de lo que es el margen, ¿no?, de estas empresas. Por lo tanto, hay que tener delanteros, pero bueno, una consideración importante. Los centrocampistas, claramente, los activos reales, en mi opinión, mucho mejor que el efectivo, que el cash. El cash a corto plazo tiene un sentido, pero se están diluyendo de una forma muy agresiva. Y como defensas, pues evidentemente, lo hablábamos antes, el bono alemán, que yo, como sabéis, le llamo el Beckenbauer. Aquellos que sepáis quién es, pues era un gran defensa que tenía Alemania en los años 70, campeones del mundo, que hoy en día pues tiene 74 años, ¿no? Entonces, la capacidad de defender del Bund con tasas nominales negativas es muy limitada, ¿no? Por lo tanto, para conseguir esa simetría, porque tu cartera 60-40, que hace unos años te cubría el riesgo del equity, te lo cubría el bono con ese yield implícito del 5%, que te ganaba un 50% de una crisis, eso ya no existe, ¿no? Entonces, tienes una cartera en el que tienes todo el downside del equity, no tienes el upside del bono y, por lo tanto, necesitamos contrarrestar esto con antiburbujas, en mi opinión, y es un poco nuestra humilde labor, ¿vale? Así que, en ese sentido, quizás podemos... sé que hay muchos que lo que más os interesa quizás es esta pata, es la pata de macro outlook, ¿vale?
Si tenéis algunas preguntas, por favor, id poniéndolas en el chat y las voy contestando. Y bueno, damos unos minutos más a la parte macro y pasamos quizás a la estrategia y lo que ha pasado este mes, ¿vale? Así que voy a agarrar aquí algunas de las preguntas que me entra. Y la primera pregunta es muy buena, es un poco cómo puede controlar la Fed los tipos de interés a largo plazo y la inflación. Y esto es una dinámica en la que, bueno, básicamente, como sabéis, la política monetaria históricamente estaba muy centrada en el corto plazo, ¿no? Se gestionaba los tipos overnight, el tipo a corto, y digamos que el largo plazo pues, fluía un poco más en base a la oferta y la demanda, expectativas de inflación, calidad crediticia, de emisiones y tal. Lo que ha ido ocurriendo con la política monetaria es que los bancos centrales han ido anclando, digamos, el pivote que ellos manejan cada vez a mayor largo plazo. Entonces, QE, entre otras cosas, lo que les permite es imprimir dinero y comprar bonos a largo plazo, básicamente prestar a los gobiernos. Entonces, tú lo que empiezas a hacer es crear un desequilibrio entre la oferta y demanda natural, porque estás creando una demanda artificial de estos bonos que hace que en algunos casos incluso compren toda la oferta, ¿no? El concepto de Yield Curve Control, YCC en inglés, YCC, al final lo que te dice es que yo voy a fijar, con lo que hizo Japón, voy a fijar el tipo de interés del 10 años, ¿vale? El 10 años es mi nuevo spot y por lo tanto ya no solamente controlas la parte frontal de la curva, sino que anclas en cierto modo estos puntos, ¿no? Anclar el 10 años y hacer QE y básicamente comprar infinito de lo que quieras, el plazo que quieras está en sus manos, ¿no? Porque tienen la capacidad de imprimir y ya no solamente lo están haciendo a nivel de bono de gobierno, sino que lo están haciendo incluso comprando corporate o pueden incluso hacerlo con equity, como es el caso de Japón o Suiza. Entonces, a nivel de inflación, la pregunta es más un poco el mercado hoy en día, en mi opinión, la gran mayoría sigue pensando que si viene la inflación van a subir tipos y van a caer los bonos. Yo creo que estamos a una crisis, a la próxima vuelta de la montaña rusa para que la gente vea la respuesta y básicamente como... Bueno, el mercado de fixed income ya te lo he ido diciendo, es decir, en cierto modo, ¿no? Esta subida de bolsa, te diría, es un poco huevo o gallina, ¿no? Viene en parte por estos tipos tan bajos y las expectativas. Así que yo soy de la opinión de que sí que la pueden controlar y que básicamente el grado de libertad del sistema va a ser inflación y tipo de cambio. Y la Reserva Federal, claramente, si lo piensas, dices, bueno, yo voy a imprimir todo el dinero del mundo, voy a hacer un bailout de todas estas empresas, ¿qué es lo peor que me puede pasar? ¿Qué es lo peor que me puede pasar? Estoy imprimiendo aquí trillones de dólares. Lo peor que me puede pasar es que caiga el dólar y que suba la inflación. Y te dice, vale, bring it on. ¿Vale? Es decir, básicamente lo peor que le puede pasar a la Fed son dos cosas que hoy quiere. Quiere un dólar débil, evidentemente estamos viendo lo que significa eso, y quiere inflación, ¿no? Porque al día de hoy no hay otra salida, ¿no? Entonces, en ese sentido, yo creo que esta dinámica va a ser clave y al día de hoy es una visión contraria a la nuestra, de que vas a tener tipos de inflación alta, pero yo creo que se va a convertir más mainstream cuando la gente acaba de entender este cambio de reglas, ¿no? Una pregunta sobre qué mercados antiburbuja podemos usar. Quizás esa la voy a tomar más adelante en la pata de la estrategia. Real estate como hard asset. Sí, yo creo que el real estate al final, todos los activos reales que no puedas imprimir se benefician en cierto modo frente a la inflación. Si consigues activos pues que son activos reales, te protegen contra la inflación, que puedes financiar baratos y que además te dan algún tipo de yield, pues happy days, ¿no? Pero vamos, esto nos lleva un poco a la tercera pata del proceso, que es la primera, es cuando tú gestionas tu dinero en términos nominales, ¿vale? Yo quiero ganar dinero en términos nominales. La segunda es
cuando tienes en cuenta la inflación, es decir, ya no es solamente que te devuelvan tus 100 euros, sino que esos 100 euros te compren algo en 10 o 20 o 30 años, que creo que no será el caso, o sea, te van a comprar muy poquito, 100 euros, en 10, 20 o 30 años, no te van a comprar nada. Los españoles que comprábamos chicles a pela o a duro, pues sabemos, ¿no? Eso es lo mismo, ¿no? Dentro de 20 o 30 años ya veremos lo que nos compran esos euros. Pero sí que viene una tercera fase, ¿no? Que es, digamos, ganar dinero después de impuestos. Y ahí es donde ya quizás es una tendencia clara, y es que, a pesar de todo, yo creo que sí que va a haber una presión muy fuerte por temas de desigualdad en impuestos, ¿no? Entonces, al final, el real estate, si lo tienes ahí, pues no te lo puedes llevar. O una mina de oro, pues pueden llegar y expropiártela o subirte los impuestos. Por lo tanto, los activos reales tienen grandes ventajas, pero en un mundo ya un poco más extremo, en esa pata 3, que pasamos de retornos nominales a reales después de impuestos, pues al final es la cuadratura del círculo. Lo que no nos van a robar a través de inflación, te lo van a robar con impuestos, ¿no? Y es un poco la desgracia en la que estamos metidos, ¿no? Pero es la regla del juego y, bueno, ahí estamos. Así que por ahí, on that happy note, como dirían los ingleses, voy a tomar la última pregunta macro y pasamos un poco a la estrategia. Pregunta sobre inflación futura, cuánto hay en el precio del equity. Yo sí que creo que lo que estamos viendo y la subida de correlaciones refleja una visión inflacionista. Yo creo que sí que el mercado lo está viendo, si bien podemos ver que no todos los mercados reaccionan a la vez, pero creo que la respuesta es que sí. Así que vamos a avanzar. Algunas de las cosas que voy a comentar ahora van a ser un poco resumen, o ya algunos las habréis visto, pero vamos a hablar de la estrategia en sí, lo que ha hecho y también un poco de cómo funciona. Así que vamos a empezar con temas que ya yo creo que algunos sabéis. Bueno, tenemos una serie de vehículos. Tenemos un vehículo UCITS que está en unos 500 millones de patrimonio. Este es liquidez diaria. Tenemos también cuentas gestionadas, el mandato de Smart Gold a través de DiviSelect, y estamos ya muy avanzados para lanzar una versión de Smart Gold en el mercado onshore americano, de forma que esto nos va a dar cobertura para prácticamente todos los clientes, los que estéis dentro o fuera de Estados Unidos o en otras partes. Estamos, como sabéis, hemos alcanzado los hitos de 500, bueno, estamos ya casi en 600 millones en global, pero Igneo en particular unos 500, y 2 años, y estamos revisando los fees. Las clases anteriores siguen existiendo, pero se suben los mínimos, y introducimos 2 clases nuevas que se aprobaron ya ayer definitivamente por la CSSF, pero estamos a la espera de que nos confirmen los ISINs y demás para implementarlas. Estamos también intentando que nos rebajen los mínimos. De momento no se ha aprobado, pero bueno, al día de hoy, si estáis poniendo órdenes, puede que haya un periodo de transición, pero cuando estas nuevas clases estén ya creadas, básicamente van a tener que ir por ahí, ¿vale? En cuanto al fact sheet, muchos estáis recibiendo el newsletter. No sé si sabéis que al fondo abajo en el email hay un link que pone fact sheet, y si hacéis clic, básicamente se descarga una página que es un resumen de la posición, es lo que veis ahí en la izquierda, en la que tenemos bastantes detalles sobre el posicionamiento de la estrategia, nuestra visión, cosas que han cambiado. Y bueno, os animo a que la bajéis. Espero que os resulte clara y útil. Y si tenéis cualquier duda, pues nos lo hacéis saber, ¿vale? Este es un formato nuevo. Si podemos mejorarlo, pues por favor nos decís. Y con ello, pues bueno, como comentaba, estamos, gracias a todos por vuestro apoyo. Tenemos una clientela ya muy global y con bastante buenas perspectivas.
Y vamos a centrarnos un pelín más ahora en la estrategia, en el mes. Como sabéis, para mí, yo siempre hablo de que esto es un juego de equipo y que la cartera es un equipo y que no se trata solo del mérito individual, ¿no? Yo siempre hablo de Messi, ahora Messi está muy, muy de moda, ¿no? Pero un equipo de 11 Messis, pues por muy bueno que sea Messi, quizás como equipo no sería tan bueno. Y en este equipo el entrenador sois vosotros, decidís cómo queréis jugar. Es importante que los jugadores que elijáis cumplan su función, los delanteros metan goles, los porteros paren. Y en ese sentido, este es un juego que para poder ganar primero hay que no perder y que básicamente, en mi opinión, es principalmente proteger el capital y luego hacer ganar el efecto compuesto, ¿no?, sobre ello. Por lo tanto, vemos aquí la estrategia Igneo en azul y el S&P un poco como un delantero clásico, uno de los buenos. De hecho, si comparáramos con el Nasdaq, a pesar de lo que pudiéramos pensar, Igneo le ha ganado por bastante al Nasdaq desde su lanzamiento y te demuestra una vez más el poder del proteger el capital, ¿no? Cuando tú has perdido un 50%, tienes que ganar un 100% para volver donde estabas, ¿no? Mucho mejor no perder a la hora de generar estos retornos importantes. Habiendo dicho esto, este mes de agosto ha sido un mes difícil para nosotros como portero. Ha sido el peor mes desde que lanzamos, con un menos 7,2. Y básicamente el rendimiento, esta pérdida de mark to market es fruto de varias componentes. El oro y los treasuries, que son una parte importante, pues han estado un tanto neutros abajo, pero ha habido otra serie de factores, como por ejemplo la caída muy fuerte del dólar, que ha sufrido su peor mes en una década, la subida de la bolsa, que está en récord histórico, la caída de la volatilidad, la subida del yuan chino, han hecho que muchos de los seguros que tenemos hayan perdido en cuanto a mark to market, pero es importante que sepáis que muchos de ellos siguen muy vivos y que en algunos casos tenemos 1, 2, 3, 5 años para que esta visión se manifieste. Así que luego veréis en más detalle de dónde han surgido estas pérdidas y cómo estamos posicionados, ¿no? En cuanto al rendimiento, viendo un poco una foto mensual, vemos que la estrategia en sí es una estrategia que ha tenido retornos elevados, cerca del 25% desde su lanzamiento anualmente, un 58% acumulado. El retorno, la volatilidad media de la estrategia, el retorno por unidad de volatilidad es bueno, pero yo siempre insisto que la volatilidad media no es necesariamente el mejor indicador del riesgo porque, para empezar, las estrategias no son simétricas. Hemos visto cómo mucha gente, a pesar de tener una volatilidad baja, ha sufrido grandes pérdidas recientemente. Básicamente tenía muchos riesgos ocultos. Nosotros buscamos una estrategia que tiene una simetría muy grande y para ello siempre hablamos de diferenciar entre la volatilidad buena y la volatilidad mala, ¿vale? La volatilidad mala pues son las pérdidas, ¿no? En ese sentido, el retorno por unidad de volatilidad mala es muy elevado y da muestra un poco de nuestra simetría, ¿no?, con un sortino de 3,2. Pero más importante todavía, incluso que la volatilidad y el hecho de que es la correlación. Y nosotros aquí vemos muy claramente un concepto que yo insisto mucho, que es el concepto de falsa diversificación. Y vemos como no solamente en la crisis de febrero-marzo, sino también en el cuarto trimestre del 2018 o en otras crisis, lo que ocurre es que en muchas carteras, hay mucha gente que pensaba que estaba diversificada porque tenía equity, crédito, high yield, mercado emergente y tal, pues al final, cuando se produce la crisis, tenía una sola cosa, ¿no? Todo cae a la vez. Entonces, en ese sentido, la labor del portero es muy importante como jugador de equipo y básicamente queda todavía más claro cuando vemos este gráfico que muestra lo que llamamos mercados hostiles, ¿no? Vemos aquí rankeado en naranja los peores meses del S&P desde nuestro lanzamiento y vemos tres cosas muy claras. La primera es que tenemos una correlación -1 con el mercado durante mercados hostiles, es decir, cuando el mercado ha caído mucho, nosotros hemos ganado. En segundo lugar, vemos que estas grandes pérdidas
se han visto, hemos generado ganancias muy relevantes, incluso mayores que las pérdidas. Y en tercer lugar, y muy importante, durante mercados más benignos, vemos cómo bueno, pues a veces hemos ganado, a veces hemos perdido, pero en general hemos mantenido ese valor, ¿vale? Esa protección de capital. Y esa es la labor del portero, ¿no? Intentar tener este perfil, haga las paradas cuando los necesitas y cuando lo necesitas, pues esté ahí sin diluirse, ¿no? En ese sentido, cuando vemos el equipo, siempre me gusta empezar con un equipo que sea 50% delanteros, 50% porteros. Como sabéis, en muchos casos esta cartera, muchos de vosotros, si tenéis en España, pues hay mucha fortuna que se ha hecho con el mercado inmobiliario, gente que es muy delantero, ¿no? Básicamente, su cartera líquida quizás debería estar 100% en porteros, ¿vale? ¿No? Hay gente que pensaba, no, pues voy a poner un 1% en porteros. Y bueno, pues un 1%, si tiene que cubrir otro 99%, no lo veo muy claro. Así que el 50-50 es mi punto de partida, pero como digo, en muchos casos debería ser más alto. Y lo que vemos claramente es que la media, el retorno medio es la media de los retornos, pero el riesgo, medido tanto en términos de drawdown como de volatilidad, es una fracción del que tuvieras tanto si estás solo con delanteros como si estás solo con porteros, ¿vale? De hecho, el riesgo es tan bajo que podemos hacer lo que llamo yo smart leverage, ¿no? Que es apalancar esta posición. En vez de tener 100 euros en bolsa, tener solo 80 y los otros 20 utilizarlos para tenerlo en defensas, ¿no? En 80. Tienes una posición apalancada porque tienes un 1,6 $160 invertidos con 100 de cash, pero el riesgo de esta posición es una fracción, ¿vale? A diferencia del apalancamiento convencional, que básicamente, como digo siempre, ¿no? Mi madre va al banco, los tipos están en menos 0,5, le dice al señor, oye, yo quiero un 5%, y le dicen, bueno, pues vamos a comprar high yield al 1% apalancado 5 veces. ¿Qué ocurre? Que cuando pierdes un 20%, pues has perdido el 100%, ¿no? En tu posición global. Es decir, el apalancamiento normalmente va asociado con un aumento del riesgo. En este caso, estamos hablando de un apalancamiento que reduce el riesgo frente a la posición inicial, ya sea bolsa o delanteros o porteros, ¿vale? El equipo funciona muy bien. De hecho, una parte muy, muy importante para mí es esta idea de que nosotros no tenemos una bola de cristal. Este no es un juego de predecir cuál va a ser el punto más alto de la bolsa o intentar predecir el mercado con una bola de cristal. Este es un juego en el que creas un buen equipo, los delanteros meten goles, los porteros hacen paradas y cuando el mercado se desequilibra, lo que haces es reequilibrarlo volviendo a tu punto de equilibrio. Si tú hubieras pasado esta cartera 50-50, 80-80, pasa a ser 60-40, 40-60, esa comprar barato, vender caro, comprar barato, es decir, nos hubiera generado un dinero adicional y son cantidades muy importantes. Como podéis ver aquí, estamos hablando de un incremento prácticamente del 15% de retorno incremental durmiendo por la noche, ¿vale? Estás durmiendo por la noche, no sabes ni dónde están. Oye, que te llaman, que el mercado te paga 3.550 por el S&P, vale, pues vendemos un poco y compramos porteros. O al revés, oye, que ahora nos lo venden a 2.200, vale. Este proceso, en vez de pelearte con la estupidez del mercado y con la volatilidad del mercado, aprovecharte de él, es muy, muy importante, ¿vale? Y vuelve un poco al concepto de equipo y que cada jugador haga lo que tiene que hacer, ¿no? Entonces, lo que vemos es efectivamente que el riesgo aumenta de forma pequeña, los retornos son importantes y cuando lo comparamos con el punto inicial de partida, vemos que es superior tanto a los porteros como los delanteros y, de hecho, cuando lo comparamos con el punto de partida inicial, en este caso una posición de bolsa, el equipo es muy superior a solo delanteros, ¿no? Y es esta idea de proteger el capital y hacer compounding. Y como sabéis, estamos en un proceso de aprobación. Pues la CSSF en Luxemburgo la rapidez no es su mayor virtud, por lo menos esa es nuestra experiencia. Pero bueno, que estamos en un proceso para que nos aprueben una estrategia que esperemos se llame Aqua y que va básicamente a combinar 80% en S&P y 80% en Igneo. Es una alternativa, va a seguir existiendo Igneo, se va a gestionar de forma idéntica, lo único que es una alternativa para aquellos que queráis salir de bolsa y tener un equipo más completo, ¿no? Cambiar vuestro delantero por un delantero superior.
En ese sentido, vamos a hablar, como os decía, estos resultados que hemos conseguido no son, por suerte, no son resultado de suerte, no es que tengamos una bola de cristal, no nos levantamos por la mañana y resulta que no. Esto es un tema que conseguimos por mandato. Y un poco lo que intentamos conseguir es esto. Intentamos una estrategia que, como veis, tiene un perfil muy asimétrico. Intentamos proteger el capital en todo momento. Intentamos generar grandes retornos durante mercados adversos y hostiles. Y este perfil de put sintético, que suele venir acompañado con pérdidas o esperanza negativa en mercados más benignos, intentamos hacerlo con un carry más neutro o incluso positivo, ¿vale? Esto lo hacemos con tres building blocks principales: oro, treasuries y seguros, y de una forma en la que es una estrategia ultra conservadora, porque es una estrategia que no tiene apalancamiento, es decir, tenemos $100 invertidos, hay 50 aproximadamente en oro y metales preciosos, 25 aproximadamente en treasuries y otros 25 aproximadamente en bolsa, perdona, en opciones. Lo más importante de esta pata es que no solamente no tenemos apalancamiento, no tenemos posiciones cortas y además solamente compramos opciones, ¿vale? Esto lo hacemos porque con un 100% de certeza sabemos nuestro peor escenario posible, ¿vale? Hay mucha gente que estaba negativa de Tesla y que decidió pues, ponerse corta, bueno, pues sabía el riesgo que tenía, o había gente que compró puts porque se iba a ir abajo y decidió financiarlos vendiendo calls. Ese proceso yo siempre explico que no estás financiando nada. Estás largo de puts, estás corto de calls y si el mercado sube y lo has vendido de forma apalancada, te vas a bancarrota, ¿vale? En ese sentido, comprar opciones es una alternativa muy conservadora y, como repito, es una estrategia que está diseñada para sobrevivir y hacerlo muy bien en las crisis, y para ello tienes que básicamente cumplir estos requisitos, ¿no? Que es la fórmula mágica para irte a la bancarrota, ¿no? Pues sí, tenemos que evitar estos problemas. Compramos puts sobre activos de riesgo, como el equity, el crédito, el high yield, compramos calls sobre activos anticrisis, antiburbuja, y lo hacemos, digamos, con una estrategia que busca proteger el capital, monetizar los puts y generar beneficio a largo plazo, y lo hacemos con una cartera de opciones que busca comprar opciones muy baratas, muy explosivas y con un carry neutro positivo, ¿no? Vimos cómo esta cartera a finales de febrero tenía un 23,8% invertido en primas, y en este momento, a finales de febrero, éramos el mejor fondo del mundo, con un 10% ese mes, y estábamos posicionados para marzo, ¿vale? Lo que vimos es que esta cartera muy diversificada, tanto en puts como calls, como en plazos, como en underlines, como en payoffs, como en strikes y demás, pues una cartera de seguros muy diversificada que tenía pues, un 7,8% en opciones gastadas para el año 2020, un 7,6% para el 2021, 2022 e incluso opciones a 30 años, ¿no? Esta cartera funcionó muy bien. Como veis claramente, a pesar de la caída fuerte del oro y de los treasuries en marzo, la estrategia ganó mucho, en gran parte por esta cartera de opciones, que es básicamente muy explosiva y que es la parte más, yo creo, importante de la estrategia en cuanto a su capacidad de generar estos retornos muy explosivos. Y básicamente lo que vemos es que marzo fue un mes muy interesante, ¿no? A la hora de ver el comportamiento de la estrategia, porque pasaron muchas cosas, ¿no? Algunas partes ganaron, otras perdieron, los seguros que habíamos comprado pues, pegaron una explosión importante, y al monetizar estos seguros nosotros reinvertimos de forma muy disciplinada en oro, en treasuries y en seguros. Los seguros siempre lo hacemos mirando hacia adelante, de una forma contraria, anticipando posibles oportunidades, y lo hacemos de una forma muy sistemática y muy estructurada, ¿no? De forma que al final, después de marzo, lo que ves es que, bueno, habíamos ganado mucho dinero, pero lo que es, pues hoy inversores que empezaron el año con $100 hoy tienen 145, 150, pero la composición de esa cartera sigue siendo muy estable, ¿no? Así que esta estrategia nos permite ser muy predecibles, tiene un perfil de riesgo muy claro, da igual que entraras hace 2 años, 2 meses o 2 días.
y tiene grandes ventajas a la hora de implementar, ¿no? Entonces, esa cartera de opciones ha ido evolucionando. Esto es lo que teníamos a finales de mayo. Ahora esto es lo que teníamos a finales de junio. Aquí podéis ver cómo estaba la cartera posicionada a finales de julio y aquí podéis ver cómo está la cartera posicionada a finales de agosto. Lo que podéis ver es que han ido creciendo el número de posiciones a la vez que han ido creciendo los activos. Veis, por ejemplo, que en el año 2020 ahora mismo tenemos a riesgo solamente un 3,1%, está principalmente en puts de S&P, que vienen, como veis en la parte de la izquierda, estamos apostando bastante fuerte a una oportunidad que vemos y es que el mercado nos está dando opciones muy baratas que nos cubren frente a un escenario oro arriba, bolsa abajo, ¿vale? Os voy a poner un ejemplo numérico. A una opción a diciembre de este año, si yo quisiera comprar un put sobre el S&P, un strike a estos niveles, costaría aproximadamente un 4,5%. Yo podría tener otra alternativa, que es comprar calls sobre el oro y me costaría algo parecido. Entonces yo podría decir, bueno, ¿qué hago? ¿Compro put sobre el equity, compro calls sobre el oro? O una de las cosas que nos gusta hacer es decir, bueno, pues compro un seguro, a mí me gustan los dos, voy a comprar un seguro contra el peor de los dos, ¿vale? De forma que no sé qué tengo. No sé si tengo un call de oro, un put del S&P. Tengo los dos y no tengo ninguno, en el sentido de que tengo los dos, pero tengo el peor de los dos. Es decir, un escenario en el que el oro sube mucho, como ha sido recientemente, pues básicamente se va a comportar más como un put del S&P y lo que conseguimos es que el modelo matemático nos dice, mira, si la bolsa sube, el oro sube, si la bolsa cae, el oro cae y no ve claramente estos escenarios. De forma que en vez de pagar un 4,5%, hemos comprado esto por alrededor del 1,2%. ¿Vale? La semana pasada tenemos una posición con el S&P a 3.440, es decir, hemos ido aprovechando estas subidas para ir comprando nuevos seguros, el oro a 1.920, ¿vale? Y básicamente con una subida del oro, si se diera importante, lo que vamos a tener es este put que nos hubiera costado un 4,5 al 1,2, ¿vale? Esto básicamente es una forma de intentar conseguir opciones baratas, potencialmente muy explosivas, con un carry muy bajo y que nos permita monetizar en movimientos de crisis y de estrés. Entonces, tenemos una posición que nos estamos jugando relativamente poco, pero que podría ser bastante explosiva y, bueno, como digo, vamos a ver. Hemos ido poniendo estos strikes según iba subiendo el mercado, algunos de ellos ya están bastante fuera del dinero, como podéis ver, el mercado ya los tiene valorados a 0,1% del patrimonio, es decir, que la pérdida ya se ha producido, pero siguen estando vivos. Y esto es algo parecido a lo que pasó en enero o febrero, cuando esas opciones que teníamos seguían vivas y cuando llegó marzo, ¡boom!, pagaron. Así que yo en ese sentido sigo muy centrado en nuestro trabajo, que es comprar estos seguros de forma disciplinada y monetizarlos y buscar la mejor forma de protegeros a vosotros por esta labor que nos habéis dado, ¿no? Así que por allá tenemos esta posición en la que muchas de nuestras opciones son una posición contraria al consenso del mercado, sobre todo la posición larga que tenemos de opciones de dólar, la posición larga de volatilidad, la posición corta de China, la posición corta de bolsa, son todas posiciones que están sufriendo en este movimiento actual, pero que están vivas y que podrían pagar con creces. Con ello, voy a ver si hay alguna pregunta más. De tiempo, más o menos, estamos en el margen. Así que voy a mirar si tenéis alguna pregunta más, si las queréis ir añadiendo. Y voy a empezar con esta pregunta, que era donde lo habíamos dejado, que es una pregunta sobre el VIX. Y me pregunta cómo veo la estrategia con el VIX, que si bien está repuntando hasta niveles bajos. Mira, en este momento el VIX, no tenemos una posición directa en el VIX como tal, pero tenemos una posición de puts en el S&P, que es básicamente implícitamente a través de los worst-offs que os he comentado, que básicamente nos da una posición alcista. Yo creo que el VIX a nivel técnico tiene una compresión muy, muy fuerte. Podríamos ver, en mi opinión, y ya veremos cuál es el catalizador, el trigger que lo hace o si no ocurre, pero desde un punto de vista técnico y de posicionamiento
no me sorprendería que viéramos un repunte, y si este repunte se produce, va a ir de la mano de una caída fuerte de la bolsa, y puede ser que sea el VIX el que pega a la bolsa o que sea la bolsa la que le pega al VIX, son dos imágenes de espejo. Pero vamos, es una posición, un gran defensa, y que yo creo que en estos momentos no está a niveles tan bajos como estaba en su día, cuando teníamos la bolsa a 3.400 y el VIX a 10, 12. Ahora lo tenemos a mediados de 20, pero ese pequeño repunte que veíamos antes creo que es una posible señal en mi opinión, una banderita roja de cuidado, porque hay demanda y el mercado yo creo que estaría muy sensible, ¿vale? Hay otra pregunta sobre la inflación, cuánto está en el precio del equity, si hay sobrevaloraciones. Bueno, creo que ya lo comenté antes, creo que sí, creo que el equity básicamente está descontando muchísimas cosas, un escenario muy positivo en muchísimas cosas y más allá, ¿no? Unos crecimientos brutales, tipos muy bajos. Al final, un mundo en el que de repente tenemos vacunas y tal, bueno, ya te está diciendo el Banco Central que la recuperación es frágil, y en algunos casos, como Monchin y tal, están pidiendo incluso ahora pues todavía más incentivos, ¿no? ¿Cuánto de esto es elecciones y meter toda la leña al fuego para que reelijan a Trump? Pues bueno, evidentemente hay parte de eso. Pero bueno, yo creo que la inflación y la bolsa van muy de la mano, y sí que hay parte descontada, y yo creo que queda mucho. La película de inflación todavía no ha empezado prácticamente, estamos a niveles irrisorios, así que yo creo que es un tema que puede ganar mucho peso. Vale, la pregunta es sobre si puedo explicar, me pregunta si la conferencia está grabada, la respuesta es sí, y os pasaremos el link lo antes posible, ¿vale? Si queréis verlo otra vez o compartirlo o tenéis que marcharos. En cuanto a la pregunta de cómo vemos el dólar, claramente la foto actual es una foto en la que la Reserva Federal está totalmente all-in con respecto a hacer lo que haga falta para evitar pues el colapso, y básicamente lo hace a costa, como repetía, de inflación y devaluación, que para ellos son temas, son buenos problemas, si bien be careful what you wish for. Lo que decía también es que la Reserva Federal no actúa de forma unilateral, es decir, el ECB ha respondido, y de forma verbal de momento, pero te ha mandado el euro-dólar 2 figuras abajo. En ese sentido, sabemos claramente que la batalla de las monedas es muy clara, va a continuar, y dentro de esta pelea entre ellos, a ver quién imprime más papelito, quién se diluye más, quién tal, pues bueno, hay cosas que no se diluyen, y ahí seguimos viendo esta subida, y yo creo que el oro se beneficia en general. Lo que es la batalla dólar, euro y tal, yo creo que en condiciones normales no queda muy claro, pero si se produjera un mercado hostil y viéramos una situación, o sea, ¿os acordáis? Hace unos pocos meses parecía que no había dólares en el mundo, ¿no? Los bancos centrales de mercados emergentes pidiendo líneas, algún shortage brutal de tal, y ahora de repente ya todo solucionado, ¿no? Bueno, yo creo que si se produjera por cualquier motivo, un repunte de estas crisis, podríamos ver, en mi opinión, un dólar de nuevo más fuerte, y sobre todo ahora que tenemos un posicionamiento muy en contra, ¿no?, de los mayores en los últimos años. La siguiente pregunta es, el fondo ha caído un 7% teniendo oros y treasuries, y tenemos la parte de la pérdida. Bueno, como os decía antes, voy a traer de nuevo la pantalla para mostrar la pata de las opciones. Sí, la estrategia tiene básicamente su componente de oro y treasuries, que han sido muy volátiles y han perdido algo en neto, pero en gran parte lo que vemos aquí también es que, si te fijas, la cartera de opciones, este es el mes de mayo, mes de junio, estamos hablando de carteras que tenían 26%, 25% en primas, y que básicamente ahora esta cartera de opciones
a pesar de que hemos ido aumentando posiciones, a finales de agosto valen 19,3, ¿no? Es decir, esta cartera de opciones hemos visto como el valor no solamente de las opciones que expiran en el año 2020, sino de muchas opciones que expiran a mayor largo plazo, por ejemplo, las que vemos del yuan, oro y yuan, pues en el año 2022 pues se han ido perdiendo, pero tú piensas que estas pérdidas son pérdidas de mark to market. Efectivamente, el seguro, al fortalecerse el yuan, está más lejos, la volatilidad ha caído, pero estas opciones le quedan 3 años de vida, ¿vale? De hecho, nosotros seguimos viendo oportunidades e intentamos acumular dentro de lo posible más de estas opciones. Es decir, que gran parte de esta pérdida, pues en algunos casos ya se ha realizado, es decir, lo veis aquí en la izquierda, como algunas de estas opciones del S&P ya valen 0,0, 0,1. Es decir, el mercado hoy no ve que en los próximos 2 meses se produzca una caída del S&P por debajo de 3.200 o a 3.000, se considera un movimiento altamente improbable, pero vamos, es una reversión de lo que hemos visto y podría darse perfectamente bajo muchos escenarios. O sea que nosotros seguimos con nuestra gestión muy asimétrica y comprando los seguros que creemos nos protegen mejor e intentando proteger el capital. Así que eso explica un poco la pérdida, si bien ha sido un mes complicado porque ha habido muchas cosas que han pasado. Me preguntan sobre un entorno de crash bursátil, los índices americanos con el precio del oro. Mira, nosotros evidentemente estamos muy posicionados para una posible caída del S&P. Algunas de estas opciones expiran ahora en septiembre, otras en octubre, en diciembre, en marzo. Ya veremos hasta qué punto esto se materializa o no. Y algunas de estas opciones van ligadas, son opciones que hemos comprado a un descuento muy alto, porque no es una opción solamente apostando a la caída del S&P. Si quisieras hacer eso, pues te estarías gastando un 4, un 7, un 10, un 15% para comprar ese put. Nosotros nos estamos gastando 0,5, 1, lo que sea, 1,5, y lo estamos haciendo porque estamos aprovechando oportunidades como, por ejemplo, esta visión contraria de que puede subir el oro y caer el S&P. Te digo que si se produjera un evento bolsa abajo fuerte, oro arriba fuerte, veríamos un comportamiento muy, muy, muy explosivo de nuestra cartera. Muy, muy, muy explosivo. Un escenario en el que cae mucho la bolsa y el oro cae también o aguanta un poco más, pues sería más neutro, estaríamos ganando, pero bueno, es parte de nuestra gestión de cómo pensamos que estamos mejor posicionados para esto, ¿no? Y bueno, veo una pregunta más, otra pregunta sobre el oro y los bonos, bueno, que no habían cambiado mucho. Bueno, sí, en neto ha habido mucha volatilidad, el punto de entrada, salida depende, el oro, quizás la pregunta, lo más relevante en mi opinión es, lo que hemos visto es el oro por fin rompiendo el récord histórico en dólares, en otras monedas lo había roto ya hace mucho tiempo. Sabíamos y hemos anticipado que romper el récord histórico es una gran batalla y era, yo creo, un poco ingenuo pensar que iba a romperlo como si nada. Evidentemente hay mucha gente que tomaba beneficios, hay una resistencia muy fuerte. Si bien el mercado subió a 2080, mucha gente se vio arrastrada a entrar, había vendido antes, de repente se vio obligada a recomprar. Tuvimos una caída muy fuerte de un 10% prácticamente en 2 días, casi un 20% en la plata, y desde entonces pues bueno, ha tenido sus zigzags, pero yo creo que es algo esperable y como veis en nuestro posicionamiento, nuestra visión del oro no es una visión a un mes. Yo creo que los mercados macro, yo siempre me considero un jugador de ajedrez más que un jugador de póker, ¿vale? En el sentido de que estamos jugando evidentemente todas las manos, pero jugando a medio largo plazo. Y queda claro que si ves el 12,3% de opciones ligadas al oro, más de la mitad están en el año 2022. ¿Vale? Es decir, que en el año 2020 prácticamente tenemos muy, muy poquito en temas ligados al oro, si bien están ligados al S&P, ¿no? Porque esos instrumentos han evolucionado de forma que al funcionar la pata del oro se han convertido más en instrumentos de S&P, ¿no? Que es un poco lo que buscábamos. Así que por ahí, bueno, espero que os haya resultado útil. Nos hemos pasado un pelín de tiempo. Si tenéis más dudas, pues podéis mandar un correo.
Y bueno, lo más importante, que espero que estéis todos bien, con mucha salud, agradeceros vuestro apoyo y nada, mucha suerte en los próximos meses a todos los niveles y nada, creo que van a ser unos meses movidos, así que espero que hagamos nuestro trabajo y que podamos defender vuestro equipo como debe ser. Así que muchas gracias a todos y mucha suerte. Hasta pronto.